La conferencia de hoy es sobre brechas de género y desigualdad. Nuestros objetivos son visibilizar las brechas de género existentes que producen la discriminación estructural hacia las mujeres y también identificar el marco normativo que sanciona la discriminación y fomenta la igualdad de oportunidades. Cuando hablamos de sexo, específicamente nos referimos al aspecto biológico que define si se es más que varón o mujer, hembra o macho. Digamos, técnicamente eso sería lo correcto. Entonces, y lo biológico no solo tiene que ver con el aparato reproductor, sino también tiene que ver a nivel de cromosomas y otros componentes corporales, pero digamos que lo biológico. Y el género tiene que ver a la construcción social de ser mujer o varón. Es lo que todos creemos que debe ser una mujer, es este modelo de ser mujer o este modelo de ser hombre. ¿Qué es lo que creemos que es una mujer, digamos, limpio? No tiene que ver necesariamente con su aparato sexual o su sexualidad biológica, sino este modelo de ser mujer, el deber ser. Los estereotipos son imágenes o ideas exageradas y simplificadas que son aceptadas comúnmente por un grupo social. Por ejemplo, la delicadeza o la belleza, esa maternidad, que las mujeres naturalmente están destinadas a ser madres. Eso no quiere decir que no haya mujeres que quieran ser madres y hay mujeres que no quieran ser madres. Lo mismo sucede con los hombres. Hay hombres que quieren ser padres y hombres que no quieren ser padres. Y eso no lo define su naturaleza. Entonces, los estereotipos de género pueden estar vinculados al género, que es a la construcción social. Ojo, aquí quiero ser clara, no al sexo, no a lo biológico, sino al género, que es el modelo de ser. También en la nacionalidad, por ejemplo, ahora hay muchos estereotipos relacionados a la gente venezolana, migrante. Habría que ver qué tan de fundamento real tienen estos estereotipos y cómo también afectan al desarrollo de sus derechos. Tiene que ver a la apariencia física. Ahora hay muchos estereotipos relacionados a la gente que tiene mayor peso, también a la etnia o la raza. Por ejemplo, cuando nos referimos a la gente de la selva o a la gente andina, a veces se han reforzado estereotipos. Por ejemplo, con la paisana Jacinta se reforzó el estereotipo de suciedad cuando no es cierto. También a la religión, en el caso, por ejemplo, de los musulmanes, y también a la clase social, ¿no? Entonces, ¿qué de malo tienen los estereotipos? Los estereotipos generan escenarios de discriminación, estigmatización, también genera culpa, porque una persona que es discriminada, estereotipada, cree, por un lado, que debe ser, o se asume que es como, digamos, las personas dicen que es, y eso genera una culpa porque es como un cajón, lo encierras en un cajón o la encierras en un cajón que hace que difícilmente pueda salir de él y desarrollarse fuera de él, a pesar de que no sea este tipo de persona. En el caso de las mujeres, una mujer tiene que ser madre y la encierras en este cajón. Entonces, si no es madre, es como si hasta que dejara de ser mujer. Entonces, eso también, los estereotipos también generan una inadecuada distribución de responsabilidades que van a ver que es crucial de cara a la construcción de brechas de género, una desvalorización de sus funciones que también inciden en ello, y en los peores casos llevan a la violencia y el feminicidio u homicidio o crímenes incluso de odio. ¿Qué pasa si yo no encajo en este cajón, en este modelo de ser, en este estereotipo, en esta, digamos, matriz o en esta malla? ¿Qué pasa si yo desencajo? Y no solo hablamos de mujeres que, digamos, no quieren ser madre, o mujeres que no siguen esos mandatos sociales, entre comillas, sino también de gente que no es, personas que no son cisgénero, o sea, personas transexuales, mujeres transexuales, hombres transexuales. Ellos sufren muchos crímenes de odio justamente porque salen de este cuadrado, de este molde. Entonces, y sufren estereotipos y eso lleva muchas veces a que se cometan crímenes contra estas personas. Y los estereotipos están día a día y se refuerzan de diversas maneras. Por ejemplo, aquí, cuando en la pandemia se hizo este pico y placa, hombres y mujeres que salían a comprar en distintos días, ahí hubo, o sea, y si la prensa se prestó a hacer como un show cada vez que los hombres salían, porque se asumía que ellos nunca habían ido de compras, entonces no sabían qué comprar, no sabían diferenciar un perejil de un culantro. Y hay dos cosas. Uno, los hombres no saben, o sea, asumir que los hombres no saben comprar es un estereotipo. Y dos, se refuerza el estereotipo porque hay personas que asumen que de verdad no tienen que realizar esas actividades. Pero esas actividades, salir a comprar tu comida, es básico para sobrevivir. Si tú no sabes comprar
comida, si estás solo, cómo sobrevives. Entonces ahí también afecta el desarrollo de las personas en general. Pero estos estereotipos en las mujeres impactan en lo que nosotros llamamos división sexual del trabajo. La división sexual del trabajo es la asignación de tareas o responsabilidades a hombres y mujeres por su género. Es decir, todos estos estereotipos, como veremos en la siguiente diapositiva, han hecho de que las mujeres y hombres tengan actividades específicas que deben de realizar. En el caso de las mujeres, ella tiene que ser madre, entonces debe ser ama de casa. En el caso de hombre, debe ser proveedor económico, entonces él es el jefe de hogar. ¿Qué implica que sea el jefe de hogar? Que sí o sí sale a trabajar, ¿entienden? Se apodera del espacio público. Entonces, la división sexual del trabajo es esta mezcla entre roles de género que están marcados por estereotipos y, digamos, la conquista o la asunción de espacios. Los roles de género son los papeles que asumen los hombres y mujeres de acuerdo a estos mandatos sociales, que pueden ser actitudes, comportamiento, valores, símbolos, expectativas, y los espacios son lo que le decía. Si la mujer está en casa, entonces está en el espacio privado. Su espacio es el espacio privado, en este marco, digamos, conceptual. En el caso de los hombres, que son jefes de hogares, son proveedores, tienen que salir a la calle. Entonces, al salir a la calle se apoderan del espacio público. Y esto también tiene mucha incidencia, por ejemplo, como veremos en la participación política de las mujeres. Entonces, toda esta división sexual del trabajo hace que haya una restricción de la movilidad de las mujeres. ¿Por qué? Porque su espacio es el privado, es decir, es la casa. También genera inseguridad y merma de la autoestima. Esto lo veremos más adelante en un informe que hizo la Defensoría del Pueblo. También hay un control de su sexualidad y la dominación. Y eso tiene que ver históricamente con el hecho de que la mujer, al pertenecer a la casa, ¿qué sucedía antes? Las mujeres estaban a cargo de sus papás, no de sus mamás, de sus papás. Sus papás eran los que controlaban su sexualidad. La mujer tenía que ser virgen hasta el matrimonio. Entonces, cuando se casa, ahora el control ya no es del padre, es del marido. Entonces, ahí hay un control de sexualidad de las mujeres que también genera esta dominación, ese ser sumisas ante esta figura varonil, que puede ser el padre o el marido. Obviamente esto es lo que estamos cuestionando y es en lo que está cambiando nuestra sociedad actual. Esto a la vez regenera relaciones de poder. Las relaciones de poder es quién tiene más poder que quién. Entonces, las relaciones de poder usualmente son, por si acaso las relaciones de poder se dan en todos los espacios. En el espacio de la casa es que usualmente quien tiene poder es el jefe de hogar. ¿Y quién es el jefe de hogar? Entonces ahí también hay un análisis interesante y también está la influencia en la formación de la personalidad. Como les decíamos, las mujeres tienden o tenían a ser sumisas porque justamente estaban en este espacio de ser amas de casa, y si eran niñas de cuidar a sus hermanos, sobre todo si eran hermanas mayores. Entonces todo esto refuerza estereotipos y genera una desigual distribución de tareas. La desigual distribución de tareas hace que haya un diferente acceso a oportunidades, por ejemplo, al estudio, al trabajo, y en ese sentido afecta la capacidad de ingresos que pueden recibir, y esto en general afecta el ejercicio de los derechos humanos que tienen todas las personas, las mujeres y los hombres. Y ahí, ¿por qué nos sirve el enfoque de género? Porque esta perspectiva de análisis nos permite identificar estas situaciones de estos roles, estas situaciones en las que las mujeres y los hombres actúan o se comportan de distinta manera en nuestra sociedad, justamente condicionada por esta división sexual del trabajo. Identificar estos hechos, estas relaciones de poder, nos permite más adelante tomar las medidas más adecuadas, ya sean de política pública o ya sean incluso decisiones judiciales o decisiones a nivel del hogar. Entonces es importante tener estos lentes para poder identificar, por ejemplo, en casa, cómo actúa mi hija, cómo actúa mi hijo, qué hay detrás de esa diferencia del modo en el que actúa. Hay estereotipos de género, hay roles de género. Eso también nos va a permitir construir un futuro más igualitario. Pero no solo importa el enfoque de género, también importa el enfoque interseccional, que tiene que ver con el cruce de distintas características que pueden recaer en una persona. O sea, estamos hablando de mujeres, pero las mujeres pueden ser también mujeres pobres, mujeres indígenas, mujeres afrodescendientes o con discapacidad. Este entrecruce de características discriminatorias hace que en general la violencia y la discriminación se ahonde, sea más profunda, sea más difícil de evadir. Y ello también genera que la violencia basada en género, en el caso específico, sea más cruenta y sea más difícil también de investigar, porque
entre el cruce de características discriminatorias afecta a la investigación y también incide en que podamos reconocer de mejor manera cuál es el factor por el cual a una persona la discriminan. Ante esta situación que digamos es la base de la discriminación estructural contra las mujeres, el Estado tiene dos normas básicas que todos debemos conocer. Una es la Ley de Igualdad de Oportunidades entre Hombres y Mujeres, que fue aprobada en 2007, y es la política pública multisectorial y de género frente a la discriminación estructural contra las mujeres, discriminación que genera desigualdad y limita el acceso a sus derechos fundamentales y les resta oportunidades de desarrollo. La Ley de Igualdad de Oportunidades establece obligaciones a todos los niveles de gobierno para comprometerse con la lucha contra la discriminación hacia las mujeres y también contra la violencia, porque la violencia es la forma más cruenta de discriminación. Dentro del marco de la ley, el año 2019 se aprobó la Política Nacional de Igualdad de Género y el 2020 su Plan Estratégico Multisectorial. Estos dos son un marco normativo, institucional y de política pública que involucra al Estado en todos sus niveles y busca garantizar que hombres y mujeres accedan al pleno ejercicio de sus derechos fundamentales, tratando de lograr la igualdad. Quizás es preciso mencionar que cuando hablamos de enfoque de género y cuando hablamos de igualdad de género, no es sinónimo de mujeres. Los estereotipos de género también afectan a los hombres y la división sexual de trabajo también afecta a los hombres en el sentido de que, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando un hombre quiere ser el amo de casa, digamos? O sea, ahí generan burlas, ¿no? Eso afectaría a su masculinidad, pero es así, o sea, hay que reflexionar sobre estos temas. Y como les decía, toda esta discriminación genera brechas de género, sobre todo la división sexual de trabajo. La brecha de género son las diferencias que existen entre la participación de hombres y mujeres en ciertos ámbitos de desarrollo, como la educación, el uso del tiempo, el trabajo, entre otros. Y a partir de aquí vamos a ahondar en brechas de género. Y la primera, y que nosotros desde la Defensoría consideramos es la madre de todas las brechas, es la brecha de uso de tiempo. La brecha de uso de tiempo es la diferencia que existe entre hombres y mujeres respecto a la distribución que hacen de su tiempo semanal. Por ejemplo, en tu día a día, ¿cuáles son las actividades que haces? ¿Cuánto tiempo le dedicas a la limpieza? ¿Cuánto tiempo le dedicas a la crianza de tus hijos? ¿Cuánto tiempo le dedicas al trabajo remunerado? Entonces, una suma de todos esos horarios permite conocer cuáles son las actividades que ambos grupos, hombres y mujeres, realizan prioritariamente y mediante el enfoque de género, que hemos mencionado, se identifica cómo estas actividades están condicionadas por las construcciones sociales. En el Perú se hizo una encuesta nacional de uso de tiempo en el 2010 y en esa encuesta se determinó que las mujeres trabajaban en total 9 horas y 22 minutos más que los hombres semanalmente. En general, trabajo remunerado y no remunerado, ya que se dedican más del doble del tiempo que sus pares masculinos a las labores de cuidado. Y de hecho eso es súper interesante porque semanalmente los hombres dedican algo de 10 horas a las labores de cuidado y las mujeres casi triplican esta actividad de labores de cuidado. Y al tener menos tiempo disponible, tienen menos oportunidades para acceder, por ejemplo, a educación. Entonces ya no harán una jornada completa de educación, sino harán medio tiempo de educación, ya no harán una jornada laboral, sino harán medio tiempo de trabajo. ¿Y eso qué implica para su desarrollo profesional, por ejemplo? Respecto a esta brecha en específico, para que quienes estén interesados, la Defensoría del Pueblo hizo diversos estudios. El primero de ellos fue en el 2019, donde se analizó cómo el trabajo doméstico no remunerado, que es como se llama las labores de cuidado, impactan en el desarrollo de las mujeres. Ahí se identificó que la sobrecarga de trabajo de cuidados funciona como un ancla que mantienen en niveles inferiores la posibilidad de, entre otros, generar ingresos y conseguir empleo, como les mencionaba también. En el 2020, ya durante la pandemia, se hizo un análisis sobre justamente la sobrecarga de labores de cuidados en mujeres, y ahí se evidenció que las jornadas laborales de las mujeres se habían hasta triplicado a causa del nuevo escenario, porque ya no era limpiar ordinariamente la casa, era limpiarla con especial detalle para evitar el contagio de COVID-19, y también en el caso de mujeres que tenían hijos menores, ser maestras, porque tenían que también educar a sus hijos. Y muchas de ellas señalaron, porque se hizo una encuesta a 110 mujeres, que no recibían apoyo de sus parejas. Entonces, ahí también se genera, como les digo, una brecha importante. Un trabajo relevante que también hizo la Defensoría respecto a labores de cuidado fue analizar cómo funcionan las ollas comunes. Respecto a esto, se detectó que son las mujeres quienes lideran estos espacios. ¿Y qué son estos espacios?
espacios de cuidado, espacios que a quién le corresponde preparar la comida según los estereotipos y los roles de género, según esta división sexual de trabajo, a las mujeres. Entonces, ¿qué pasa? Al asumir estos liderazgos, esta organización de base que es olla común, las mujeres igual no dejan de ser responsables de su carga del hogar. Entonces, dirigen la olla común y también son responsables de sus casas. Entonces, eso les genera una sobrecarga. Y por ello es que nosotros estamos trabajando con el MIM, impulsando la creación de un sistema nacional de cuidados que permita que estas labores de cuidados se puedan dividir entre el Estado, las empresas, las mujeres y también dentro de las familias. Los sistemas nacionales de cuidados permiten que se pueda distribuir estas labores de manera equitativa entre la sociedad. Ahora, ¿qué genera esta brecha de uso de tiempo? La primera brecha, que es la más evidente, es la brecha laboral. La brecha laboral es la diferencia entre mujeres y hombres en relación al acceso y permanencia en el trabajo. Y aquí también se evalúa no solo quién accede más al trabajo, sino a qué tipo de trabajos accedes. ¿Cuáles son las características del trabajo al que acceden mujeres y al que acceden hombres? Y su participación en ciertos sectores económicos. En ese sentido, digamos, un dato relevante es que según INEI, la mayoría de mujeres empleadas pertenecen al sector informal, 75%, en el caso de los hombres es un poco menor, 70%. Asimismo, resalta que las mujeres tienen mayor participación en puestos de trabajo no técnicos y aún estando capacitadas, no ocupan altos cargos. Acá creo algo evidente en brechas de género laboral es que, por ejemplo, pensemos quiénes están en el Ministerio de Defensa. La mayoría son hombres. ¿Quiénes están en el Ministerio de la Mujer? O en el MIBI, la mayoría son mujeres. ¿Por qué? También tiene que ver con roles de género. Entonces, respecto a las brechas laborales, el trabajo que la Defensoría del Pueblo ha hecho también es ver cómo se construyen estas barreras a la igualdad tanto en el mercado informal como informal, desde la perspectiva de las mujeres. Ahí se identificó que existe una desmotivación por parte del entorno, porque primero se exige a las mujeres que se hagan cargo del hogar. Y de hecho, en una encuesta que realizó el INEI, la ENDES, señaló que el 58% de peruanos, mira, gran cantidad de peruanos, creía que las mujeres tenían como primera obligación hacerse cargo del hogar. Entonces, esto obviamente limita su participación en el mercado laboral. Luego también hay una visión sexista de las carreras. Pensemos, enfermería. ¿Quiénes son más enfermeras? Las mujeres. ¿Por qué? Porque es una labor de cuidado. Y esta creencia de que las mujeres sí o sí deben asumir o digamos, seguir ciertas carreras hace que sus opciones sean limitadas. Asimismo, se identificó que existe una sanción a las mujeres que tienen hijos. A partir de que una mujer tiene hijo, las posibilidades de acceder a un empleo adecuado o permanecer en él disminuyen. Otra barrera identificada que es súper importante es el hostigamiento sexual contra las trabajadoras, porque esto influye en la decisión de continuar o no un trabajo. Y por ello es que con el Ministerio de Trabajo se ha ido generando espacios de discusión para adoptar las mejores medidas y evitar y prevenir el acoso sexual en el laboral. Y también, como les decía en la línea con el anterior, que existe una política de compatibilización de trabajo y el hogar que no solo incluye a mujeres, sino que incluye a los hombres, porque aquí es importante la redistribución de labores de trabajo, tiene que incluir un cambio de paternidades presentes que no solo se limiten a dar lo necesario económicamente al hogar, sino a dar lo necesario emocionalmente en el hogar. Luego, limitado acceso al trabajo que genera una brecha salarial. La brecha salarial es la diferencia entre mujeres y hombres en relación a los ingresos que reciben por todo tipo de renta, especialmente la laboral. De acuerdo al INEI, por el mismo trabajo, las mujeres ganan casi 30 soles menos que los hombres. Ahí ya nos dan un dato relevante, y eso que estamos hablando del mismo trabajo. Respecto a las brechas salariales, en una investigación que hizo la Defensoría, se identificó que se explican en 60% en factores discriminatorios. Para hacer este análisis, se hicieron modelos de personas en base a características similares. Por ejemplo, en primer lugar, solo se consideró un hombre o una mujer sin mayores características, y se hubo sumando características, no sé, que tengan educación secundaria completa o universitaria completa, que tengan maestría. Y se hicieron los dos modelos de hombres y mujeres más parecidos posibles, y a pesar de que la brecha salarial disminuía, aún existía. ¿Y por qué persiste esta brecha salarial, aún siendo, digamos, objetivamente similares? Por factores discriminatorios. Entonces, la brecha salarial afecta también el consumo y la capacidad de tributo de las mujeres, y esto puede generar pérdidas al Estado de hasta 1/3 del PBI.
Entonces, aquí lo ideal sería que se cumpla efectivamente con la ley que prohíbe la discriminación remunerativa entre varones y mujeres. Y también es importante que se incluya a las mujeres en los talleres de empoderamiento económico y creación de emprendimientos y que haya un proceso de formalización de estos emprendimientos. Otra brecha que también es interesante y creo que es la brecha que más se ha cerrado es la brecha en educación, que se refiere a la diferencia entre hombres y mujeres respecto al acceso a la educación en todos los niveles y a la permanencia en los mismos. Y el uso de las capacitaciones también, ya cuando son profesionales y otros cursos ligados al desarrollo profesional y técnico. Al 2019, el 8.1% de mujeres en Perú eran analfabetas. En el caso de los hombres, solo llega a 2%. Hay más mujeres analfabetas, sobre todo aquellas que tienen 50 años a más. Y obviamente esto es un lastre o que viene de que antes las mujeres tenían mucho menos acceso a la educación que el día de hoy. Y otro dato interesante es que el embarazo adolescente es una de las principales causas del abandono escolar. Sobre este punto, la Defensoría del Pueblo hizo una investigación en comunidades indígenas de la selva en la que se constató, en primer lugar, que las amplias distancias geográficas inciden en que las mujeres no asisten a la escuela, porque no se puede garantizar su seguridad, y al no garantizarse su seguridad, las familias prefieren no mandarlas a la escuela. Y esto obviamente está ligado a violencia sexual en primer lugar. También hay unas fallas en infraestructura que no permiten la sanidad de las mujeres, sobre todo aquellas que están en etapa que están menstruando, porque no hay una adecuada gestión menstrual. Y de hecho, hay un estudio en el que señala que las mujeres pierden mayor cantidad de horas al año en la escuela justamente cuando están en su periodo, porque no hay adecuados servicios de gestión menstrual. Entonces, eso es un dato importante. Por último, está la brecha en la participación política, que también tiene que ver con esta apoderación de espacios. Es la diferencia entre hombres y mujeres respecto a su participación en el ámbito político. ¿Qué tenemos a día de hoy? A día de hoy tenemos que ninguna mujer es gobernadora regional, solo el 22.7% de vicegobernadoras y 20% de consejeras son mujeres. A nivel municipal es peor, el 5%, 61% son alcaldesas y 27% de regidoras son mujeres, y solo el 38% de congresistas son mujeres. La brecha en este ámbito ha sido estudiada por la Defensoría desde el 2006 y tiene que ver un poco también con esta división sexual de trabajo y apoderamiento de espacios. Las mujeres no son consideradas como opciones serias de cara a las contiendas electorales. El año pasado nosotros hicimos ya una primera evaluación de la paridad de alternancia, y todavía identificamos barreras que limitan esta participación inequitativa a pesar de que se busca la igualdad, que tiene que ver la falta de financiamiento adecuado en sus campañas y la persistencia de hechos de acoso político. La falta de financiamiento se debe justamente a los estereotipos y brechas de género. Los partidos deciden darle más dinero a sus candidatos varones que a sus candidatas mujeres. ¿Por qué? Porque probablemente piensen que ellos tienen más oportunidades de ganar que ellas, justamente porque todavía reside en el pensamiento de la sociedad estereotipos de género que no ven a las mujeres como lideresas. Y hablando de eso, en las palabras que estamos hablando en la primera pregunta, no recuerdo haber visto que alguien haya puesto líder, pero las mujeres también son lideresas. Y bueno, el acoso político que tiene que ver con violencia de género. En ese sentido, estamos trabajando con la OMPE para verificar que el financiamiento público se haga de manera paritaria, sobre todo en el actual contexto electoral, que el acceso, por ejemplo, a las franjas electorales se haga de forma paritaria, y esperemos que podamos mejorar estas estadísticas que son bastante desalentadoras en este ámbito, aunque parece que no, porque de acuerdo a las primeras cifras de las elecciones internas, todavía las mujeres solo lideran el 10% de las listas a candidatos regionales y a candidatas como alcaldesas. Entonces ahí todavía hay un proceso largo. Siempre con el pueblo. Gobierno del Perú.